Buenas noches. Buenas noches, estoy poniéndome aquí el micrófono. Muchas gracias a los que se están sumando a esta plataforma de Facebook Live, a los que nos están viendo en YouTube, en la página también de la revista Proceso, y a los que nos ven en las páginas de un servidor, de Genaro Villamil, y del blog Homo Sapien. Buenas noches, ¿cómo están? Día intenso otra vez después de la entrega de la constancia de validez de la elección del 2018, de la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Pues de nuevo se puso a trabajar y a marcar agenda el presidente electo, ahora sí, no virtual presidente electo, sino presidente electo. Y pues bueno, vamos a comentar algunas cosas de las que el día de hoy comentó, anunció en Palacio Nacional y respondió a los reporteros que están cubriendo pues sus eventos y sobre todo este segundo encuentro con Enrique Peña Nieto. Muchas gracias a los que se están sumando. A Carlos Arturo les agradezco sus comentarios, a Leonardo Fabio Aves, Grandfather, buenas noches, a María Ortuño desde la Benito Juárez, Sara Milán Román, muchas gracias, a Edgar García, que está en el Estado de México, a nuestra amiga Lilia Rosas Delgado, buenas noches, querida amiga. Florencio Herrera, desde Denver, Colorado, qué bueno que nos estás viendo, Florencio. Patio Paz, le agradezco mucho el comentario por lo que transmitimos en esta mañana con Carmen Aristegui, en el portal de Aristegui Noticias pueden ustedes ver este debate y este análisis muy complejo y muy completo que hicimos con Carmen Aristegui, el compañero Alberto Asís Nasif y un servidor. En fin, muchas cosas justamente de las que dijimos pues hoy fueron aclaradas en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional después del segundo encuentro con Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, José Saavedra desde Tustin, California. Eliseo, gracias, buenas noches. Marta Betancourt está saludando a las meninas que están muy tranquilas el día de hoy. Ya les tranquiliza que empiece la lluvia a estas horas de la noche. A Talina Montes de Oca, a Sandy, muchas gracias. A Margarita Brille desde Querétaro, qué bueno que nos está viendo desde Querétaro. Kilei Yuen, que no entendió lo de las ayudantías. Ahorita vamos a también hablar de este asunto. Josué Martínez desde Chiapas. Eva Galván, muchas gracias. Desde Tlaxcala, Sergio Barrales. Zuli Miel, muchas gracias. Vamos a entrar en materia, ¿les parece? Antes de que entrar en materia, ¡ay! Se alteraron las meninas y bueno, pues creo que hubo aquí algún accidente. Ven a saludar, Anastasia. Usted es la gata legítima y la otra es la gata electa. Pero está tan electa que se electrizó y ya se fue de aquí. Gracias, Aquileyuen. Muchas gracias por tus comentarios. Desde Tlacotepec, Morelos, buenas noches. Estamos haciendo todos estos saludos porque también es como pues Facebook Live y cualquier transmisión de streaming es como la plaza pública. Hay que convocar a que se reúnan y que sus comentarios puedan enriquecer a todos los que nos vamos a interesar y a informar esta noche, ¿verdad, Tomasa? Ven acá, Tomasita, ven. Ahora sí ya están electrizadas. Les invito a un poquito de agua con la imagen de María Sabina hoy. Desde Veracruz a Sandra María, muchas gracias. Sí, tengo una gata legítima y una gata electa. La electa es Tomasa la negra, que está tan electa que no quiere venir. Ahorita que terminemos, vamos a convocarlas a que manden saluditos. DX Revueltas, muchas gracias. A Norma Sánchez de Coapa, Ciudad de México. ¿Qué sucedió en Juan Molas? Buenas noches desde Guadalajara. Berta Garza, qué bueno que estás llegando. Ya ven que luego hay que hacer espacio y tiempo para convocar a los que y esperar a los que se están sumando. No es un cafecito, este es agua. De repente a veces es bueno también tomar agua. Mucha agua y tecitos, por cierto, aunque no seamos británicos, pero en México hay muy buenos tés, extraordinarios tés de nuestra herbolaria mexicana, que no hay que desperdiciar, por cierto.
Muy bonito. Y café con honguitos de María Sabina, pues en algún día los voy a tomar. No sé si pueda yo tener la concentración para poder dar el comentario o el análisis, pero cuando esto suceda les avisaremos. Por lo menos el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, después del encuentro con Enrique Peña Nieto, en un inicio dio tres mensajes principales. Tres que creo que valen la pena responder y rescatar y resaltar. En primer lugar, el tema de qué va a pasar con la Secretaría de Seguridad Pública. Para empezar, necesita separarla de la Secretaría de Gobernación y presentar ante el Congreso, que inicia sus actividades el 1 de septiembre, una iniciativa de ley para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública. El compromiso de Enrique Peña fue que él, como presidente todavía en funciones, va a enviar una iniciativa para que el Congreso decida la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Nada más y nada menos que va a suceder algo muy paradójico. Por lo menos en el Senado, el futuro líder de la bancada de la bancada del PRI, esa bancada de 13 senadores, es que no puedo dejar de imaginar el ego herido de los priistas después de ser la bancada de más de 50 senadores, 50 de 128, pues ahora son una bancada de 13, encabezada nada más y nada menos que por Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que durante este sexenio concentró las funciones de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué va a decir Miguel Ángel Osorio Chong cuando le toque votar en el Senado la separación de las funciones de seguridad pública y crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública que va a estar a cargo de Alfonso Durazo? Eso va a ser muy interesante y sobre todo que sea una iniciativa que venga de Enrique Peña Nieto, o sea, del Ejecutivo todavía en funciones. Ese es el primer tema. Y así es, ¿qué va a hacer la bancada selfie? Bueno, esa bancada va a ser muy divertida, porque además son los grandes dirigentes y dirigentas que ha tenido el PRI, pero ahora reunidos en una bancadita de 13, que caben un selfie. Y bueno, también qué va a hacer el PAN que hasta donde hemos observado, pues parece que está apoyando esta iniciativa de la creación, de la separación de la Secretaría de Seguridad Pública, de las funciones que ha tenido durante este sexenio la Secretaría de Gobernación, y ya vimos el desastre que dejó esa fusión, una situación muy violenta en el país, los policías sin mandos únicos y dispersos, y además con procesos de corrupción y de decadencia y de amenazas del crimen organizado muy graves. El segundo tema importante fue la Fiscalía General y lo que va a surgir de la Fiscalía General. El diseño de la Fiscalía General es un tripié, son tres partes. La Fiscalía General, de la cual va a surgir la Fiscalía, o va a depender la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Bueno, el acuerdo, o lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, al acuerdo con que llegó con Enrique Peña Nieto, es que también se va a aprobar la Fiscalía General, la ley orgánica, al fiscal general, que deberá surgir de una terna o de una propuesta, y a los fiscales anticorrupción y al fiscal, al titular de la FEPADE. El titular de la FEPADE en funciones es un encargado de despacho a raíz de el cese fulminante que ordenó Enrique Peña Nieto, eso no me queda la menor duda, de Santiago Nieto Castillo. Curiosamente, y aquí les dejo la pregunta, ¿retornará Santiago Castillo a la Fiscalía de Delitos Electorales o retornará como fiscal general? Esa será una buena pregunta que se harán las bancadas del Senado, que son las encargadas de definir esto. López Obrador dijo que el compromiso no es nombrar un fiscal carnal, sino que el Senado va a tener que
proponer una lista de 10 personalidades. No sabemos todavía cómo van a elegir esas 10 personalidades. Hay una fuerte presión de organizaciones ciudadanas para que se haga una consulta y una especie de acuerdo con esas organizaciones. Y de esos 10, el compromiso es que estén incluidos los 3 aspirantes que Andrés Manuel López Obrador anunció desde la campaña como abogados que pueden ser responsables de la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellos está Ricardo Peralta, si no me equivoco. Y el otro tema es que cuando le llegue a Enrique Peña Nieto esa lista de 10, él retorne al Senado la terna con los 3 de López Obrador. Entonces, ahí va a ser, o si no los 3, por lo menos uno de esos 3. Vamos a ver qué va a suceder. Es un acuerdo político que hay a cambio de ese acuerdo político. Eso también va a ser lo que se ventilará seguramente en el Senado. Muchas gracias, aquí estoy viendo sus comentarios. Qué bueno que vieron el programa de esta mañana con Carmen Aristegui. Y también pues envío saludos a Marita Pérez Baselis desde Cozumel, a Silvia Chávez. Esa mecánica, ¿para qué? Porque así está la ley. Es decir, para que pueda no se prolongue en el tiempo la discusión y el próximo gobierno ya entre con un fiscal anticorrupción y con un fiscal general, esa es la mecánica. El tercer tema que abordaron, y lo abordó a raíz de las preguntas que le hicieron los reporteros, fue el del Estado Mayor Presidencial y la seguridad del próximo gobierno. Este tema que tanto han insistido los comentaristas de radio y televisión, que es un desafío desaparecer al Estado Mayor Presidencial. De repente ahora se convirtieron en apoyadores del Estado Mayor Presidencial. En fin, pues los comentócratas que bueno, se ponen muy alterados cuando se mueven las cosas como se están moviendo y como se van a mover. Lo que Andrés Manuel López Obrador dijo es que efectivamente Enrique Peña Nieto le ofreció los servicios del Estado Mayor Presidencial y que le dijo no, gracias. Muchas gracias por su interés. Yo voy a crear para mi seguridad una ayudantía de 20 personas. Ya luego definió que iban a ser 10 hombres y 10 mujeres, que no necesariamente van a ir armados y que no necesariamente son personas dedicadas a la seguridad pública o a la guaruriza, para decirlo en términos cristianos. O sea, no van a ser guaruras, son ayudantes. Las ayudantías es un término de la vieja clase política mexicana y del viejo sistema, donde las personas que estaban en torno al funcionario público pues recibían una función de ayudantes, no de guaruras, no de golpeadores de la gente. En este sentido, Andrés Manuel está siendo muy congruente en los hechos y en el discurso con esta idea de un presidente cercano a la gente, de cercanía, una idea de cercanía con la gente. Muchas gracias a Luis Huitrón, que nos está escribiendo desde Los Ángeles, California, y también a Silvia Vázquez desde Ciudad del Carmen, Campeche. Estas ayudantías, lo que está muy claramente diciendo Andrés Manuel López Obrador es que no quiero un aparato especial o militar como el que vimos nosotros los que estuvimos como periodistas o como ciudadanos ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue realmente muy ofensivo ver cómo las calles de Carlota Armero, que es la avenida donde está la sede del Tribunal Electoral, y el interior del tribunal, pues prácticamente estaban tomados por el Estado Mayor Presidencial y por cuerpos de seguridad que contrastan con la idea de cercanía y con la práctica de la cercanía que tiene López Obrador con sus ciudadanos, con sus seguidores, con los reporteros, con quien se acerque. Entonces, él dijo, no voy a aceptar. Sí va a aceptar que evidentemente a donde se traslade los policías, los efectivos del ejército, de la marina que estén en esa plaza, pues cumplan funciones de seguridad, no para él, para los que estén también en el entorno. Esta es una decisión muy importante y sabia porque ya no vamos a ver estas cortes o estas
esta cortesanía, y lo veremos cuando sea necesario en función de los protocolos, no en función de esta idea de que el presidente es un tlatoani inalcanzable o de que es un copete inmutable, inalcanzable, que nadie se le puede acercar más que a aquellos que estén previamente asignados. Esta idea de cercanía es muy importante y creo que va a oxigenar mucho la vida pública, porque si lo hace el próximo presidente, lo tendrán que hacer los gobernadores, lo tendrán que hacer los senadores, los diputados federales y todos aquellos que compiten por ver cuántos guaruras tienen más o quién tiene más guaruras, porque según ellos eso les da importancia. Lo único que les ha hecho es convertirlos en seres odiados por la población, porque así como usted y como yo, que podemos andar por la calle, que somos igual de vulnerables que los políticos, no necesitamos que el Estado esté destinando dinero para gente de seguridad, cuando los principales problemas de seguridad y de violencia están en los territorios donde hay violencia real, no en proteger a tlatoanis o tlatoanas o personas con problemas de autoestima y que creen que a mayor guarura, más importancia personal. Esto es muy, muy importante. Y en ese sentido también dijo que no va a ocupar los Pinos. Él va a despachar desde Palacio Nacional y va a convertir a Los Pinos en un museo. Eso también dijo que se habló con Enrique Peña Nieto, y también se habló y se acordó que él va a tener un encuentro próximo con los secretarios de la Defensa y de la Marina actuales, junto con su gabinete. Esto creo que es muy importante porque también habla de un proceso de transición institucional. En este sentido no se está saltando las trancas y al mismo tiempo está defendiendo sus posiciones, que son posiciones pues, por las que votamos los que votamos por él. Y en ese sentido está defendiendo una idea de una nueva política. Esos fueron los temas, digamos, de los acuerdos. Los temas que surgieron dentro de la conferencia de prensa, pues tienen que ver con con los conspiranoicos. Vamos a tomar un poquito de agua. Me pregunta que dónde va a vivir Andrés Manuel, pues en su casa, tiene una casa, así como vivía Mújica en su casita en Montevideo. Esta es una idea muy sencilla, o sea, ser el primer mandatario no significa ser rey, ni reyesuelo, ni tlatoani. Significa ser un ciudadano pues, con mayores responsabilidades y con un mayor nivel de trabajo, pero no alguien superior al que un aparato lo separa de la población. Eso es muy importante. Los otros dos temas, pues evidentemente fueron el Bester Gordillo. Ya se ventiló mucho este asunto de que ya ven que si hay un pacto entre López Obrador y el Bester Gordillo, porque la liberan justo cuando a él le dan la constancia de mayoría. Son mafufadas esas, de especulaciones interesadas, porque provienen justamente de voceros de medios que siempre han apoyado a Peña, entonces, o al gobierno, o a los intereses privados que están mezclados con el proceso de reforma educativa. La señora Elbester Gordillo fue liberada horas antes del 8 de agosto, es decir, el martes, en la noche, según anunció el abogado. Se usó la información de una manera intensiva durante todo el miércoles, pues con la intención de opacar o de relacionar el tema de la constancia de validez de la elección con la liberación del Bester. En fin, que siempre engrandecen el Bester, la hacen más grande de lo que es. La señora evidentemente enfrentó unos 3 cargos mal hechos por la Procuraduría de Enrique Peña Nieto, y el procurador entonces era Jesús Murillo Caram, y el tribunal o el tribunal unitario o los jueces que han ido desechando las acusaciones, pues ya finalmente la liberaron. El hecho de liberar el Bester no es un asunto de la decisión de Andrés Manuel López Obrador. El tema del apoyo de Elba a López Obrador
tiene que ver con el apoyo de los maestros a la postura de estar en contra de una reforma educativa que les impusieron, que no ha funcionado y que la usaron como palanca de control político contra el magisterio. Y eso es el trasfondo del asunto. No es si hay un acuerdo en lo oscurito, ya me imagino, imagínense, un acuerdo en lo oscurito con el Bester Gordillo y López Obrador. El tema aquí es que la enorme mayoría del magisterio está en contra de esa reforma educativa que curiosamente debió haberlos escuchado y buscado como aliados, no como enemigos. Solo a un gobierno como el de Peña se le ocurrió emprender una reforma educativa con una lideresa en la cárcel, una lideresa pues que tiene expedientes de corrupción, acusaciones de exceso de poder, pero que tiene un liderazgo y un control en ese sindicato. Y al líder que ponen pues es un fantoche que no le hacen caso, y la mayoría de los maestros pues no son tontos, tienen y funcionan como seres instruidos además en su propia área y en su propio sector. El otro tema de los conspiranoicos es si le iba a dar un cargo a José Antonio Meade después del encuentro que tuvieron. Un acto de civilidad en la cultura política mexicana se convierte luego en un acto de buscachambas. López Obrador dijo, no va a trabajar José Antonio Meade en la próxima administración. Y ya en torno a eso, pues se hicieron otras preguntas relacionadas, por supuesto, con el presupuesto, con la posibilidad de que haya impuestos. Él dijo que no se van a crear nuevos impuestos en el presupuesto del 2019, que le corresponderá ya pues aprobar a la bancada mayoritaria de Morena en estos próximos meses. Aquí estoy viendo los comentarios. Dice Ada Galicia, pues que los mismos maestros limpien su sindicato. Exactamente. El tema de la antidemocracia sindical no tiene que ser definido desde arriba, desde la cúpula del poder, sino por los propios maestros y con métodos realmente de consenso y democráticos. Es muy importante esto que estamos escuchando. Y lo que vamos a vivir es eso, es un proceso de democratización de todas las instituciones sociales, sindicales, económicas, mediáticas, ciudadanas de este país. Y creo que a eso está convocando. Entonces, en ese sentido es muy importante lo que empieza a suceder. Estoy viendo aquí sus comentarios. No se alteren. Como dice Efraín Barmés, los maestros son los que deben estar incluidos en la reforma. Es decir, solo a alguien se le ocurre hacer un banquete y pelearse con los chefs. Solo a Peña se le ocurre hacer una reforma educativa y pelearse con los maestros, mandar a reprimir a los de la coordinadora, estar destinando miles de millones de pesos como los hizo este señor Aurelio Nuño, a quien ya nadie se acuerda, que era secretario de Educación Pública en el último tramo de este gobierno, que estuvo amenazando y diciendo y nunca pudo demostrar el convencimiento hacia el magisterio. Quizá, no lo sé, yo no soy maestro, no soy especialista en educación, quizá la reforma educativa tenga planteamientos muy importantes. Quizá, si es necesario, no quizá, es necesario evaluar a los maestros, como hay que evaluar a los alumnos, pero también hay que evaluar a los funcionarios públicos que están a cargo del sector educativo, y hay que evaluar a los evaluadores. No es justo que criminalicen de antemano o castiguen de antemano a los maestros como los únicos responsables de la baja de educación en el gobierno o en el país. Este es un asunto que involucra otra vez a toda la sociedad. Y por supuesto hay que involucrar a los maestros, pero convenciéndolos, no persiguiéndolos. Y el hecho de que a Elbester Gordillo en febrero del 2013 la hayan prácticamente raptado para encarcelarla, pues a muchos no nos gustará Elbester Gordillo, nos parecerá un exceso, pero muchos maestros la vieron como una víctima de los
entuertos y arreglos de Enrique Peña Nieto con los sectores privados que querían y quieren meterse en el negocio de la educación pública en México. La educación pública no es un negocio. Y en ese sentido, también el Bester dijo y pronunció palabras muy fuertes. Que sea coherente el Bester, que encabece realmente un proceso de dejar el control del sindicato y que surjan liderazgos realmente nuevos, que no estén pensando en cómo gastarse el dinero de las cuotas sindicales para lucirse como reina. A Elba Ester Gordillo le están cobrando muchos maestros y mucha parte de la sociedad sus excesos y su falta de sensibilidad social en un país con tantas desigualdades. Pero eso no significa que haya un pacto político con Andrés Manuel López Obrador o que hay que aplaudir, a rabiar, esta reforma educativa que durante 4 años no dio frutos de nada. En fin, muchas gracias, les agradezco sus comentarios y aquí estoy viendo a la gata Electa, que es Tomasa, que está ya escalando en todos los muebles de la casa, y aprovecho también pues para mandarles un saludo y un abrazo de parte de Anastasia, que están muy tranquilitas, mañana las vamos a ver. Buenas noches, muchas gracias. Me piden que explique lo de la niña Frida Sofía y la niña Paulette Guevara, pero eso es otro tema. Hoy vamos a agotar el asunto de los mensajes principales que se dieron en el segundo encuentro. Saludos a todos, muchas gracias, un abrazo con mucho cariño, gracias.